El relato bíblico más antiguo, posiblemente el de Job, nos sumerge de lleno en la experiencia más cruda del sufrimiento humano. Es la viva imagen del dolor incomprensible. Nos encontramos ante un hombre que lo pierde absolutamente todo en una sucesión de tragedias inimaginables. Su descendencia es aniquilada en una catástrofe sobrecogedora. Su vasta fortuna se desvanece de la noche a la mañana y su salud se deteriora hasta el extremo más espantoso. Pero lo más devastador de su calvario es que en el cenit de su aflicción, este patriarca se transforma en un individuo despojado de toda esperanza, con el espíritu completamente quebrado. No está confinado a una silla de ruedas, ni depende de la constante infusión de sueros intravenosos, pero su cuerpo está plagado por una lepra repugnante y debilitante. Sus supuestos allegados, en lugar de consolarlo, lo acusan y lo maldicen, atribuyendo su miseria a pecados ocultos. Su propia consorte, sumida en la desesperación, le lanza una frase lapidaria que resuena con amargura: maldice a tu Dios y muere. En medio de tal desolación, Job queda completamente solo, postrado y derrotado por el peso del mundo. Sin embargo, incluso en las circunstancias más calamitosas y opresivas, se vislumbra un hilo tenue, casi imperceptible, de regocijo que se teje a lo largo del libro de Job. Este es el detalle crucial que Dios me instó a compartir contigo en este preciso momento. Job pronunció una frase desconcertante que desafía toda lógica humana: me regocijo con un dolor inquebrantable. Esta afirmación nos deja perplejos y nos obliga a cuestionarnos: ¿cómo es posible que alguien se alegre cuando se encuentra sumido en una agonía tan profunda e implacable? Cuando el sufrimiento es tan intenso y persistente, la noción de regocijo parece completamente ajena, incluso ofensiva. Personalmente he experimentado dolores físicos de gran magnitud. No me refiero al corte de 2 dedos de mi mano, que aunque doloroso palidece en comparación. El sufrimiento más atroz que he padecido ha sido el provocado por cálculos renales. Y quienes han pasado por la tortura de las piedras en los riñones o la vesícula saben exactamente de qué estoy hablando. Es una experiencia sencillamente espantosa. Recuerdo vívidamente haber estado en el púlpito predicando mientras mis entrañas se retorcían en un suplicio. Había días en que mis piernas como ranas se doblaban involuntariamente y el público desconocía la causa de mi malestar. No era una pose dramática, sino el efecto de aquellas terribles piedras. Hace unos años, en medio de ese calvario, el regocijo era lo último en mi mente. ¿Cómo iba a decirme a mí mismo: alégrate en las piedras con gozo? Es una idea que choca frontalmente con la intuición humana. Imagina decirle a tu abuela que sufre de cálculos: salta de alegría con un dolor implacable. Esto suena a locura. Job mismo, según otra traducción, dice: salto de alegría con un dolor implacable. Esto significa que el dolor no le da tregua, es implacable, no perdona, y sin embargo, él elige saltar de gozo. Uno podría pensar que este hombre, además de leproso, está completamente desquiciado. Una versión diferente, la Nueva Versión Internacional, ofrece una traducción aún más enigmática: me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Esta frase me obligó a leerla varias veces, a meditar en su significado profundo. ¿Qué intenta comunicar Job con esta aparente paradoja, con este hilo delgado de alegría que menciona? La palabra hebrea empleada para describir esta peculiar alegría solo aparece una vez en todas las Escrituras y se refiere a una euforia de naturaleza extraña, una alegría que no niega la cruda realidad de la situación, sino que simplemente proclama: estoy danzando sobre la decepción. Es como si, a pesar de tener todas las razones del mundo para hundirse en la tristeza y la depresión, Job decidiera, con una resolución inquebrantable, declarar: no hay dolor. No hay dolor. Y en esa declaración hallara la fuerza para seguir adelante. Esta es la esencia de lo que Job intenta transmitirnos. Por lo tanto, le imploré al Señor: revélame qué más nos dicen las Escrituras acerca de esta alegría que emerge en medio de la aflicción. Comprendo perfectamente el sentimiento que se experimenta cuando un pastor intenta consolarte diciéndote: hermano, el Espíritu Santo te envolverá con su consuelo porque tu padre falleció, tu madre ya no está. Vamos, fortalécete.
Uno asiente, sabe que es verdad, pero la pregunta persistente es, ¿qué hago con esta agonía que me consume? El luto se instala en lo más profundo del corazón, la decepción cala hondo y la traición deja cicatrices invisibles. La muerte, irrumpiendo de manera intempestiva como un intruso indeseado en nuestras vidas, nos sume en un dolor tan abrumador que no hay palabras humanas capaces de levantarnos o aliviar la pesada carga. Job está viviendo precisamente esta situación desgarradora. Y aún así proclama que logra regocijarse. Para profundizar en estas verdades y encontrar más consuelo e inspiración, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo. ¿Recuerdas la historia de José el soñador? Él padeció 17 largos años de sufrimiento, comenzando con la traición de sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Este dolor inmenso, lejos de destruirlo, le otorgó un posgrado en empatía. Cuando José se encontró encarcelado, siendo aún un adolescente según las Escrituras, habiendo crecido como el hijo predilecto, mimado y vestido con ropas costosas, 17 años después de su desgracia, desarrolló una profunda capacidad para comprender el sufrimiento ajeno. Fue capaz de percibir la aflicción en un compañero de prisión abatido, y esa empatía que brotó de su propia experiencia dolorosa, paradójicamente, lo llevó a un punto en el que sus interpretaciones de sueños salvarían a 2 naciones enteras. El dolor, en este sentido, se erige como el maestro de teología más eficaz que jamás podamos encontrar. No solo es un instructor, sino un verdadero entrenador de vida. Cuando experimentamos el dolor, este nos obliga a confrontar nuestras debilidades y a identificar con precisión dónde necesitamos crecer, qué heridas requieren ser sanadas y qué aspectos de nuestra existencia claman por transformación. Pero por encima de todo, y presten atención a esto que les voy a decir, el dolor tiene la asombrosa capacidad de reordenar nuestras prioridades de una manera que ninguna otra circunstancia en la vida podría lograr. Nos otorga una perspectiva única, un posgrado en discernimiento, nos enseña lecciones vitales y nos reorienta hacia lo verdaderamente esencial. Recorro las vidas de numerosos protagonistas bíblicos y encuentro un patrón recurrente. Job, que perdió todo. Sara, que luchó con la esterilidad durante años. Moisés, un fugitivo en el desierto por 40 años. David, acosado por un suegro que intentaba asesinarlo. María Magdalena, atormentada por demonios. Y Pablo, cuya alma cargaba con el recuerdo perturbador de haber participado en asesinatos. Todos estos personajes tenían un elemento crucial en común. Escucharon la voz de Dios en su momento más oscuro, en lo que se conoce como la noche oscura del alma. Es en esos abismos de desesperación donde, queramos o no, la presencia divina se hace ineludible. No estoy sugiriendo que debas buscar el sufrimiento, pero las oraciones más sinceras y conmovedoras rara vez brotan dentro de las cómodas paredes de una iglesia. Más bien emergen en los fríos pasillos de un hospital o sobre la grama recién cortada de un cementerio. Es en esos lugares de profunda vulnerabilidad donde los corazones se derraman sin reservas. No hay espacio para la superficialidad o la preocupación por la imagen. La gente no se pregunta cómo lucen o si están devorando alguna comida. Claman con una súplica desgarradora: Señor, ayúdame. He sido testigo de personas que se enorgullecían de su ateísmo, clamando a Dios con una desesperación abrumadora en los helados corredores de un hospital, ante un diagnóstico devastador o en la profunda oscuridad de una noche sin fin. Cuando observo a estos personajes bíblicos atravesando sus horas más sombrías, me pregunto insistentemente: ¿por qué transitaron por allí? ¿Cuál era el propósito de su travesía por el Valle de la Sombra? Y la respuesta que emerge es clara. Había una lección trascendental que Dios estaba empeñado en enseñarles. El mismo Dios que impartió lecciones a Jonás mientras se encontraba en el vientre del infierno o en el interior de un pez gigante, es el mismo Dios que
quizás anhela hablarnos y no encuentra la manera de captar nuestra atención. Porque tú puedes ignorar una puerta abierta que invita a una nueva oportunidad. Puedes desestimar un sueño premonitorio, pasar por alto la prédica del pastor o hacer caso omiso de lo que Dios te susurra al oído. Pero hay algo que no puedes ignorar, ¿verdad? No puedes ignorar el dolor. Es imposible desatender un dolor agudo en los huesos, una punzada persistente en el vientre, un estómago inflamado que te quita el aliento o una fiebre abrasadora. El dolor se manifiesta de forma innegable. Está ahí y no solo afecta a tu cuerpo, sino que incluso llega a alterar tu carácter. Dios, en su infinita sabiduría y propósito, utilizará todos los métodos posibles para alcanzar nuestra atención. No afirmo que Él sea el generador del dolor, pero sí que lo usará de manera providencial. Quizás Dios necesite liberarte de un comportamiento adictivo que te consume o sacarte de una situación adversa de la que no puedes escapar por tus propios medios. Hay personas atrapadas en relaciones abusivas que no logran salir de ese ciclo destructivo con un cónyuge maltratador si no es a través del dolor. No me refiero necesariamente a la agresión física, sino al profundo dolor del alma. Si no se confrontan con la parte más oscura de lo que están viviendo, es posible que nunca logren escapar de una relación viciosa que los consume. Para seguir explorando cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más difíciles para nuestro bien, te animamos a suscribirte a Corazón a Cristo. Otros quizás, si no hubiese sido por la punzada del dolor, la desesperación o la necesidad, no habrían encontrado la fuerza para buscar un futuro mejor en lugares lejanos como los Estados Unidos de América. El sufrimiento los impulsó a cruzar fronteras. El hambre y la inseguridad los obligaron a abandonar sus hogares, buscando una vida más segura y digna. En algún momento de nuestras vidas, el dolor se convierte en un catalizador, en un motor que nos impulsa a un nuevo nivel de existencia, porque nos sentimos obligados a actuar, a tomar una decisión, a cambiar de rumbo. Sentimos, y esta palabra provoca fobia en ciertos sectores religiosos que la consideran carnal. No, yo no siento, eso es de la carne, dicen. Sin embargo, estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. No hay espíritus etéreos sentados aquí. Todos tenemos un cuerpo y experimentamos sensaciones. Cuando Dios nos concede el don de sentir, es un regalo que abarca tanto el placer como el dolor. Vamos a sentir, es inevitable. Amar duele porque implica vulnerabilidad y sacrificio. Predicar duele porque conlleva una carga de responsabilidad y compasión. Dar duele porque implica desprendimiento. La vida en sí misma duele. Crecer duele porque implica dejar atrás viejas pieles. El acoso duele y deja heridas profundas. En incontables ocasiones he rogado al Señor, hazme de un carácter más fuerte que sea capaz de soportar las adversidades. ¿Y qué hace Dios? Permite que más personas me ataquen, que me desafíen, precisamente para forjar esa fortaleza que anhelo. Si le pides al Señor, ayúdame a sanar mi autoestima, es posible que te envíe personas que te hagan sentir insignificante, que te ignoren, que te den la espalda, que te insulten o que hablen mal de ti, incluso si tienes 30 o 40 años. Esto ocurre porque tú mismo lo solicitaste. Hazme fuerte. Y para que Dios te haga verdaderamente fuerte, Él no te libra de la adversidad, sino que por el contrario la intensifica. Así, tu capacidad de resistencia y la formación de tu carácter en Dios se catalizan a través del dolor. Este tema no se aborda con frecuencia en las congregaciones, quizás porque se teme que pueda desanimar o desinflar a la gente. Yo, sin embargo, pienso diametralmente opuesto. Creo que hablar de esto alienta, porque en este preciso instante quizás estás pensando, creí que era el único tonto que sufría, pero mira cuántos hay aquí conmigo, incluyendo a este predicador. Todo el mundo ha sufrido, a todo el mundo le duele y aún así es posible salir adelante. Alguien debe exclamar, ese es mi Dios, aleluya. Uno de los versículos más concisos y profundos de las Escrituras declara, Jesús lloró. Esto nos revela a un Cristo íntimamente familiarizado con el sufrimiento, un Dios que no es ajeno a nuestras lágrimas.
Para más reflexiones que te ayuden a comprender el dolor desde una perspectiva de fe, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo. Ahora, he aquí lo que deseo fervientemente transmitirte de parte de Dios, una verdad liberadora. El apóstol Pablo afirma: he aprendido a contentarme. Presta especial atención a la palabra aprendido. Él no nació con esa habilidad, la adquirió, aprendió a ser feliz. Esta revelación es profunda, porque yo, al igual que muchos, solía pensar que la felicidad era una situación, una circunstancia a la que uno llegaba. Pero Pablo nos enseña que es una habilidad cultivada. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Cómo es que uno sabe vivir humildemente? Si eres humilde, simplemente vives y se acabó. Recuerdo nuestra propia infancia, donde comíamos salteado, es decir, cuando podíamos. Un huevo se partía por la mitad y se jugaba a ver hacia dónde se dividía para que los hermanos pudieran tomar su parte mientras el otro miraba. ¿Qué iba a saber yo de vivir en la pobreza? Sin embargo, Pablo también declara: yo sé vivir en abundancia también. Entonces hay que aprender a vivir en la abundancia. ¿Quién necesita ir a la escuela para ser rico? Imagina que alguien te dijera: hermano, quiero donarte hoy $10,000. Y tú respondieras: no, espera, déjame aprender primero a tenerlos. Es un disparate. La mayoría de la gente tiene una idea muy clara de cómo gastar dinero casi por instinto. Sin embargo, Pablo insiste: no, yo tuve que aprender a tener mucho. Tuve que aprender. Y no te emociones con la idea de los $10,000, eran solo una metáfora. No voy a regalar dinero a nadie. Tuve que aprender a ser pobre y tuve que aprender a contentarme. Pablo implica que el contentamiento no es el resultado de las circunstancias externas, sino el fruto de un estilo de vida intencionado, una elección consciente. Es en este punto donde retomo el enigma de Job y lo comprendo plenamente. En medio del dolor me regocijaré sin dolor. Es una decisión deliberada. A propósito, me voy a reír aunque no tenga ganas y parezca que estoy padeciendo estreñimiento. Lo hago a propósito. ¿Y qué gano con esto? Bueno, es como aquel que debe aprender a tocar el teclado. Comienza con las notas más básicas, repitiendo la escala una y otra vez, aunque lo que anhela es tocar un concierto magistral. Pero la escala, la repetición, es fundamental en todo. Si no has practicado en un simulador de vuelo, no te permitirán pilotear un avión real con pasajeros a bordo. De manera similar, creo que cuando uno decide conscientemente voy a ser feliz, es una forma de decirle a Dios: Señor, aunque no comprenda este dolor y lo que es aún más profundo, aunque el dolor no se haya ido de mi vida, yo voy a elegir la alegría. Recuerda la exhortación bíblica: regocíjate, oh hija de Sión, aquella que todavía no dio a luz. Se le está diciendo a una mujer estéril que empiece a celebrar, porque va a extender las estacas de su tienda, anticipando la multitud de hijos que Dios le dará. Claro, uno lo lee completo y piensa: pero qué lindo, ¿cómo no voy a celebrar si Dios me dará hijos? Pero el punto clave es que todavía no ha ocurrido nada. Quizás la pobre mujer ni siquiera tiene marido, está sola, nunca se ha enamorado. Y Dios le dice: celebra por los hijos que vas a tener. Y ella podría replicar: pero Señor, envíame un marido al menos. Sin embargo, la instrucción es clara: celebra. Es, como siempre digo, una orden directa al mundo de las emociones. Celebra, sonríe, porque si vienes a adorar a Dios y tu estado de ánimo depende de cómo te están yendo las cosas, eso no es verdadera adoración a Dios. Es una adoración ególatra. Si tu adoración está supeditada a tus circunstancias, entonces no es una adoración genuina. Dios nos dice: tú me adorarás por quien yo soy, no por lo que te doy. No permitas que tus imperfecciones eclipsen la perfección de Dios, que es la verdadera razón por la que debemos adorarlo. Tú y yo debemos adorar a Dios incluso si las cosas nos van mal. Y uno podría preguntarse: ¿qué ganas tengo de adorar a Dios cuando todo es adverso? Pero Dios no prostituye su bendición. Él no necesita que lo adores porque te otorga un beneficio material. Dios declara: tú me adorarás por quien yo soy, tanto si eres leproso como si eres millonario. Tengas una descendencia numerosa o seas estéril, atravieses el valle de sombra de muerte o vivas en un palacete aristocrático, aún así, tú me adorarás por lo que soy, no por lo que te doy. Esa es la esencia de la adoración pura. Una adoración
que se revela y se profundiza en el dolor, en la escasez, en la falta. ¿Estoy siendo claro en lo que Dios nos está comunicando, sí o no? Ahora bien, insisto con esta idea fundamental. ¿Qué es el contentamiento? No es la ausencia de dolor. Vivimos en un mundo imperfecto, poblado por seres humanos imperfectos como tú y como yo. Amén. Dijo una imperfecta. Gloria a Dios. Algunos clasifican a las personas en imperfectos, perfectos e hipócritas, pero al final todos habitamos el mismo espacio, y en un mundo tan lleno de imperfecciones, con personas como tú y como yo, es crucial comprender que el dolor no edifica el carácter. Es una falacia afirmar que este dolor te va a edificar el carácter. No, los problemas y el dolor lo que hacen es revelar el carácter. ¿Han escuchado esa frase? Era una buena persona, pero ganó tanto dinero que ahora cambió. Mentira, siempre fue una mala persona. Lo que sucede es que antes no tenía los recursos para mostrarlo. ¿Verdad que la esencia nunca cambia? Entonces, ¿qué función cumplen los problemas y el dolor? Edifican el carácter. A mí, las piedras en el riñón no me edificaron en absoluto. Lo que hicieron fue revelar mi carácter. Me enseñaron a seguir predicando a pesar de la agonía, a no abandonar mi puesto, a no decir, bueno, me tomo unas vacaciones, el falto hoy. Me obligaron a honrar el compromiso que había hecho con el Señor. Por lo tanto, el dolor expuso mi carácter, pero también sacó a la luz aspectos muy oscuros de mí que yo desconocía. Recuerdo revolcarme en el suelo por la alfombra, el cuerpo entero dolorido. Liliana, mi esposa, conducía y yo le decía, para. Mientras me agarraba una pequeña piedrita y gemía, ay Señor, llévame, no quiero vivir. Todo esto hasta que llegábamos a la iglesia, a la catedral, y allí tenía que predicar. Mi carácter fue puesto al descubierto por el dolor. Uno realmente descubre quién es cuando atraviesa el valle de sombra y de muerte. Ante estos reveladores descubrimientos tienes una elección que tomar. Puedes reaccionar con ira desbordante, con un desaliento paralizante, con una negación obstinada, y en ese camino no lograrás reconstruir absolutamente nada. O bien puedes exclamar con asombro, wow, mira todo lo que Dios todavía tiene que hacer conmigo. Hace varios años, mientras conducía desde Buenos Aires hasta mi casa, que quedaba cerca del seminario bíblico donde trabajaba, decidí aprovechar los largos trancones de tráfico para escuchar prédicas o, si no me apetecía, alabanza y adoración. Un día, un camión se cruzó en mi camino y una de esas pequeñas piedras que usan como relleno en el asfalto salió disparada y con un sonido seco rompió el parabrisas de mi auto. En ese instante, como en la película de Hulk, cuando le crecen los músculos verdes, sentí que un gusano de ira se retorcía dentro de mí. Empecé a perseguir al camionero, sin saber realmente para qué, como los perros que persiguen las ruedas y luego no saben qué hacer cuando las alcanzan. Lo seguí, sintiendo que se me rompían las palomas del espíritu dentro. Literalmente 3 aves bajaron sobre mi auto. Me estacioné, observé el daño y exclamé, desgraciado, me partió el parabrisas con una piedrita. Sentí una ira tan inmensa, un enojo que me superó. Y en ese preciso momento descubrí que mi seminario bíblico personal tenía algunas fisuras importantes. ¿Cuándo se revela el verdadero carácter de una persona? En situaciones extremas, ¿verdad? No cuando todo va bien. Por eso uno tiene que aprender del dolor a identificar quiénes somos realmente cuando la adversidad golpea y cómo reaccionamos ante ella. Eso es exactamente lo que Pablo afirmaba. Tuve que aprender a vivir en la escasez y en la abundancia. Para seguir profundizando en cómo la adversidad revela y forja tu carácter, no dejes de suscribirte a Corazón a Cristo. Pablo, en su correspondencia a la iglesia de Tesalónica, les exhortaría diciendo, den gracias por todo. Y uno podría pensar, sí, yo doy gracias por todo. Pero la verdad es que yo no di gracias por el camionero que me rompió el parabrisas, lo quería matar. Pensé, Señor, si lo mato está bien porque tocó el parabrisas de un siervo de Dios, ¿no? Bueno, eso fue lo que pensé en mi momento de ira. Sin embargo, el apóstol enfatiza, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con todos ustedes. Pablo no está pidiéndonos que demos gracias a Dios solo por los regalos perfectos que llegan envueltos en lazos de seda,
sino también por los regalos imperfectos que irrumpen en nuestra vida sin invitación, por las piedras que rompen parabrisas, por las piedras en los riñones o por cualquier otra piedra que se interponga en nuestro camino. Recuerda a esos hijos imperfectos que tienes. Ay, mira todos los que tienen hijos perfectos, Dios mío. Bueno, yo recuerdo los hijos imperfectos que tenemos y quizás ellos necesitan escuchar de ti. ¿Sabes? Estoy agradecido porque Dios te hizo así, con tu carácter repodrido, porque eso obliga a que mi propio carácter sea expuesto y tengo que arreglar mi situación con Dios cada noche de mi vida. ¿Recuerdas al jefe imperfecto que te tocó en suerte? Tal vez ese jefe, con sus defectos y manías, te está mostrando que no tienes tanta paciencia como creías. Y si sigues esperando al compañero perfecto, al jefe ideal, a los hijos impecables o a la vida sin fisuras, te verás condenado a sufrir una fiebre de descontento y frustración por el resto de tu existencia. No existen personas perfectas, ni iglesias perfectas, ni pastores perfectos. Yo tampoco lo sabía, amén. La felicidad y el contentamiento no son destinos a los que se llega por azar, sino una actitud de vida que se cultiva día a día. Pablo afirmó: tienes que alegrarte por todo. Y uno podría replicarle: pero Pablo, tú no sabes cómo es el matrimonio en el que estoy. Pablo no sabe el tipo de hijo que me tocó. Pablo no sabe que yo padezco dolores crónicos. ¿Qué puede saber Pablo de mi sufrimiento? Es importante recordar que todo lo que Pablo escribió muy posiblemente lo hizo mientras estaba encadenado. Esos eran sus momentos de sosiego, de forzada inactividad, donde solo le quedaba la opción de escribir cartas estando preso y en cadenas. Pablo no era un aristócrata que se retiraba a una cabaña frente al océano para escribir un libro, Y aún así, Pablo citó al Señor Jesucristo, quien dijo: no os afanéis diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús, al igual que Pablo, nos enseña que el contentamiento es el producto de una vida centrada en Dios. Cuando tu enfoque está en lo divino, puedes encontrarte en cadenas, padeciendo dificultades extremas, y aún así ser capaz de decir: con lo mucho, con lo poco, aprenderé a alegrarme. Pero si tu gozo y tu alegría están regulados por el saldo de tu cuenta bancaria, entonces eres tan pobre y tan miserable que lo único que lograrás amasar es una fortuna. Serás tan desdichado que lo único que poseerás será dinero si tu existencia se rige por lo que acumulás en el banco. Tiene que haber algo más trascendente que supere tus cuentas bancarias. Si tu alegría y tu regocijo dependen del lugar donde vives, de los destinos a los que viajas de vacaciones, del dinero que posees o de un yate que puedas amarrar en tu costa, entonces eres verdaderamente miserable. Para seguir profundizando en cómo encontrar un gozo que trascienda lo material, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo. Porque llegará el día en que el yate ya no lo tengas, el dinero se devalúa y se consume, todo por la ley ineludible de la entropía. Se deteriorará y se arruinará. Y en ese momento quedarás miserable, pobre, ciego y desnudo, tal como el Señor mismo describiría nuestra condición sin Él. Pero ¿aún así te alegrarías? Claro que sí, porque tu alegría más profunda no depende de lo que posees ni de las circunstancias efímeras. Es más, hay quienes afirman: yo soy feliz porque viajo liviano. Pablo diría que una buena carrera en la vida es despojarse de todo peso innecesario. Él explica: ningún corredor sale a competir cargando peso. Tú no sales a correr una maratón con tacones altos, con un bolso voluminoso o con un paraguas porque simplemente no podrías correr. Y él añade: despojándonos de todo peso. ¿Qué significa esto? Que el verdadero rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el individuo verdaderamente opulento. Rico es aquel que ante la falta de comida dice: no importa, vamos a comer tacos a lo pobre o burritos con lo que haya. Si no hay carne, hagamos unos tacos solo con queso. Y si no hay queso, bueno, vamos a comer las tortillas solas imaginando el sabor. Y aún así es feliz. Mientras tanto, otro individuo podría amargarse profundamente porque no le pusieron los cubiertos exactos que deseaba
o porque la carne no está cocida al punto que él prefiere y vive sumido en la amargura. Lo que intento comunicar es que tu contentamiento debe estar por encima del dolor, trascendiéndolo. Y si pierdes ese contentamiento, entonces Dios permitirá que transites el dolor para que comprendas a quienes sufren, para que llores, incluso si fueras el propio Cristo, por un Lázaro que yace en la tumba, para que experimentes el dolor y te conmuevas hasta lo más profundo de tu ser. Los predicadores que hablamos de la gracia de Dios no lo hacemos porque seamos libertinos o porque nos regocijemos en el pecado. Hablamos de gracia porque hemos sufrido, porque entendemos tu dolor, porque sabemos que la vida no es sencilla, porque la senda cristiana no es un paseo apacible por el parque, sino una batalla diaria. Cuesta ser santo, ¿cómo no va a costar? Por eso necesitamos la gracia inmensa de Dios que nos brinda una ducha de gracia todos los días. Cuesta tener un carácter que agrade a Dios. ¿Cómo no va a costar? La vida tiene un precio. Y te encuentras en una iglesia donde te comprendemos, donde te entendemos y sabemos que la gracia de Dios es más que suficiente para transformarnos y hacernos santos. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? Aleluya. Y si hoy de parte de Dios te diera una orden directa al centro de tus emociones y te dijera, alégrate a pesar de la suegra, alégrate a pesar de la enfermedad, ¿podrías conscientemente ordenar a tu mundo de emociones que se alegre esta tarde? Bueno, empieza con la expresión de tu rostro. Tengas dientes o no, no importa. Ordénale a tus emociones. Tengo que sonreír. Y verás cómo tu actitud comienza a transformarse. Ahora, fíjense qué sabiduría tan profunda la de Dios. Porque cuando uno ordena a su mundo emocional que sonría a pesar de la crisis, se produce una cascada de beneficios internos. Se liberan endorfinas, dopamina y las defensas del cuerpo se elevan. El doctor Patch Adams descubrió precisamente este fenómeno en pacientes con enfermedades terminales. La payasoterapia fue una invención genial del doctor Patch Adams, llevada de forma magistral al cine a través de la interpretación de Robin Williams. Él descubrió que cuando un enfermo terminal se reía de corazón, el cáncer que amenazaba con acabar con su vida en cuestión de días, a veces hacía que la persona perdurara años, o en el mejor de los casos, que la enfermedad desapareciera por completo. Los médicos se quedaban asombrados. El estado de ánimo elevado potenciaba de tal manera las defensas del organismo que los dolores, incluso los óseos, desaparecían y el cuerpo dejaba de somatizar la angustia. Por eso Dios nos dice, alégrate primero y luego yo te bendeciré. Empieza por hacer algo por ti mismo, toma la iniciativa. Quizás la depresión, la bulia, el dolor que te consume tiene sus raíces en una tristeza profunda y arraigada. Es momento de declarar con autoridad, tristeza, ya no tienes lugar en mi vida. La alegría, el gozo viene sobre mi cabeza como el óleo que desciende desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? ¿Permitirás que el dolor te defina o que te impulse a una nueva dimensión de fe? Descubre el poder de transformar tu sufrimiento en un trampolín para una vida plena. Este mensaje es solo el comienzo de un viaje de revelación y esperanza. No te quedes con la duda. Sumérgete en más enseñanzas que te levantarán y te mostrarán cómo el contentamiento verdadero es posible, incluso en el crisol de la adversidad. Suscríbete ahora mismo a Corazón a Cristo para nunca perderte lo último y sé parte de esta comunidad que busca a Dios en todo momento. Nos vemos pronto.